¿Cómo te va? Qué alegría, qué gozo es otra vez más, una semana más que podemos estar compartiendo uno de estos tantos videos que se suman, no tanto solamente te ayudan a vos, sino también a mí a fortalecerme en el espíritu. Y hoy lo que quiero hablar es que estamos obviamente atravesando un problema. Y decimos comúnmente cuando estamos atravesando un problema que estamos pasando por un desierto. Seguramente has escuchado muchas veces este término de estar pasando un desierto. Y los desiertos en la vida son tiempos dolorosos. Son tiempos que parecen interminables, en donde nos cuesta terminar o encontrar la salida. Muy parecido con lo que estamos viviendo o atravesando en este año. Si bien muchas veces situaciones que nosotros pasamos son porque hemos tomado malas decisiones, y a ellos también muchas veces le decimos que se llaman desiertos, pero en esta oportunidad el mundo está pasando por un gran desierto, o sea que nos está afectando a todos. Parecería que el mundo completamente, toda la humanidad, está pasando por un gran desierto. Y hablando de desiertos, en el libro de Isaías capítulo 40, versículo 3, se menciona una profecía. Isaías empieza a tomar una palabra del Espíritu Santo que dice: voz del que clama en el desierto. 700 años después, en la época de Jesús, se cumple esa profecía. Y como te decía recién, Isaías decía: preparad el camino, allanen la calzada. Es una voz que clama en el desierto. Y en este caso lo que se estaba gestando era que Juan el Bautista, siglos después, estaría comentando eso a gran voz por medio de un desierto: preparen el camino al Mesías, preparen el camino a Jesús. Juan predicaba ese mensaje de arrepentimiento y bautizaba en el agua, bautizaba en el río, en el Jordán. Él decía: yo soy una voz que clama en el desierto. Seguramente habrás escuchado varias veces este tipo de predicaciones o de charlas, pero yo quiero cambiarle la perspectiva en este día. Yo quiero decirte de que estamos en medio de un desierto, y a pesar que nos tocó a todos y nos tocó de cerca, cada uno, más allá de que la humanidad está pasando un gran problema y un gran desierto, cada uno está viviendo un desierto propio. Cada uno está viviendo un desierto privado, un desierto personal. Algunos están ansiosos por salir de todo esto, otros están intranquilos, otros están impacientes, otros están pasando este desierto ya enfermos con el COVID-19, algunos ya han salido de la enfermedad, pero cada uno vive su propio desierto. Mateo capítulo 3, versículo 3, ahí Juan el Bautista decía: voz del que clama en el desierto, preparen el camino para el Señor, enderezad la senda. Así que en medio de tu desierto, del desierto personal, más allá del que estemos pasando cada uno propio en su casa, en tu desierto hay una voz que está clamando. Esa voz que clama en el desierto es la voz del Espíritu Santo. No sé si vos me estás captando la idea, pero hay una voz que se siente en medio de tu desierto. Y en medio de tu desierto, esa voz es la voz del Espíritu Santo que dice: prepará el camino al Señor, porque en este desierto que estás viviendo, Dios algo va a traer poderosamente a tu vida. Aunque es este tiempo difícil de virus y lamentablemente, hay que decirlo, de muerte, de infecciones, parecería que Dios dejó como un vacío, parecería que nuestras oraciones están como huecas. Sin embargo, Dios no está callado, Dios no está ausente, Dios no está alejado de esta situación. Él está hablando en tu desierto, y está hablando una cosa, y yo quiero que vos prestes atención. En este caos, que puede ser que afecte tu vida o no, en este desconcierto, esa voz del Espíritu Santo dice: preparad el camino para lo que Dios
hará, para lo que el Señor hará en tu vida. Así que estamos pasando una prueba. En estas pruebas incluye sufrimientos, incluye dolores, malestar. La mayoría de veces no encontramos un porqué o un propósito por lo que estamos atravesando. Yo digo la mayoría de veces, pero cuando estamos en un desierto nunca encontramos un propósito o un porqué. Pero lo que te puedo aconsejar es que si no le encontramos un propósito en lo natural o un sentido en lo natural a este desierto, lo busquemos en el área espiritual. Porque sí lo podemos encontrar en el área espiritual. Podemos encontrar que hay algo que se está moviendo espiritualmente. En medio de este gran desierto, vos tenés que preparar tu corazón para cosas nuevas. Obviamente no hay una respuesta lógica para explicar por qué estamos pasando esto, pero en realidad tenemos que buscarle un sentido. Y en este sentido que estamos buscando hay un sentido espiritual, para que vos en medio de tu desierto prepares tu corazón, para que Dios salga glorificado en tu vida. Estoy convencido de que muchos de nosotros, o de ustedes, los que están allí, han conocido o encontraron el camino de Dios transitando algún problema. Yo me imagino que más del 90 o 95% de los que han conocido o entrado a una iglesia alguna vez, seguramente fue por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna deuda impagable, por algún conflicto. Pero como dije antes, en estos desiertos, en estos conflictos, se forma como un vacío, se forma como un hueco, que solo lo puede llenar la presencia del Espíritu Santo. Así tenés que aprovechar este desierto, tenés que aprovechar estos momentos difíciles para preparar el camino en tu corazón de lo que Dios va a hacer grandemente. Uno está quizás afanado por la situación actual y por lo que va a pasar en un futuro, pero nos perdemos de lo que Dios puede llegar a hacer en nuestra vida. Así que allí en Isaías capítulo 40, versículo 6, Isaías sigue diciendo, porque el Espíritu Santo le seguía hablando y le decía: una voz que está en el desierto, tenés que gritar, tenés que proclamar, tenés que hablar en alta voz. Isaías le responde y le dice: ¿qué debo gritar? ¿Qué debo decir en alta voz? Inclusive hoy en día nos sería muy difícil poder levantar nuestra voz en un momento tan difícil. No nos da muchas veces ganas de hablar, menos de alzar la voz y menos de gritar. Pero ¿qué es lo que Isaías sintió el Espíritu Santo? Que todo ser humano es como la hierba y su gloria es como la flor. El versículo 8 del capítulo 40 dice: se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Se marchita la flor, se seca la hierba, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que nunca se valora más la palabra de Dios que cuando uno está atravesando un gran desierto. Mira, el mundo puede pensar lo que quiera, el ser humano puede decir lo que quiera, pero la palabra de Dios es la que rige el universo, es la que rige lo que está sucediendo en la actualidad. Yo sé que mucha gente nos tilda a nosotros los creyentes como apasionados o fervientes en cuanto al Evangelio. Decimos que la palabra lo es todo. Hay gente que no comparte esto y casi nos dice que son fanáticos. Pero yo te puedo asegurar que en mi vida, en mis días, he pasado por varios desiertos. Desiertos económicos, desiertos emocionales, desiertos laborales. Y si no hubiera sido por su palabra que permanece para siempre, yo hoy no estaría aquí frente de ti hablando por un video para fortalecerte. Porque realmente yo he pasado y he vivido grandes desiertos, pero siempre la palabra de Dios fue la que me sostuvo. Por eso yo sé de lo que te estoy hablando. Ahora, algunos dicen, pero ¿por qué tanto la palabra? Si es un libro más que tiene muchos años. Pero yo te doy un ejemplo solo de lo que te puede
abrir el panorama a lo que es la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús nació de una virgen. ¿Qué podemos poner en tela de juicio que no sea eso? Mirá, hasta te doy esa desventaja. Pero murió. O sea, estamos viviendo en el año 2020 después de Cristo. O sea que nació y murió. Y la palabra de Dios, la Biblia, dice que resucitó. Ahora, la ciencia dice que eso es imposible. Y los estudiosos afirman que puede ser solamente una fábula o una historia. Pero yo quiero corroborarte este tipo de enseñanzas de que la efectividad de la palabra es veraz con la arqueología. La arqueología es una ciencia que estudia la historia del ser humano a través de los restos fósiles que se encuentran, los tejidos o las cerámicas de antaño, y ellos van estudiando las cosas de acuerdo a lo que están trayendo, digamos, de la tierra. Si Jesús, que evidentemente nació, pero que murió, y muchos dicen que murió y debe estar en algún lado, ¿dónde están sus restos? Yo te hago esta pregunta porque yo quiero que vos entiendas el poder que tiene la palabra de Dios. Porque podemos decir de muchas personas y de muchos profetas y de muchas personas que han sido muy notorios como Mahoma. Sabemos que Mahoma vivió, murió y sus restos están en la mezquita. O como Buda, que también estuvo en su tiempo y escribió muchos libros, pero sus restos están en China. O si querés en la parte católica, podemos hablar de San Pedro, y sabemos que San Pedro nació, vivió, murió, y sus restos están en el Vaticano. Sin embargo, las tradiciones judías reconocen que la tumba en la que estuvo Jesús se encontró vacía. Ahora, ¿por qué te traigo todo esto en mente? ¿Por qué? Porque después de 20 años, después de 20 siglos, nadie a nivel mundial pudo descartar esta teoría de que Jesús resucitó. ¿Vos pensás que los filósofos, los científicos, los historiadores, ninguno pudo discrepar con esta teoría? ¿Ninguno la retractó? Simplemente no lo han hecho, no porque no han querido, simplemente porque no han podido. Porque se dieron cuenta que hay algo que no se puede ir en contra, que es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es eficaz. Y ellos no pudieron simplemente porque lo que está escrito es verdad. La palabra de Dios es fiel, es certera. Siempre se ha cumplido, aún a través de los años. Entonces, Isaías decía, se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Por eso, en este momento de desierto, en este momento de problemas, en este momento en donde es difícil la situación, en donde cada vez se acortan más los tiempos y las cosas que nos rodean, tenés que estudiar la palabra, tenés que abrazar la palabra en medio de este desierto, tenés que atesorarla en tu corazón. La palabra te va a levantar si estás caído. La palabra te va a sanar si estás enfermo. Te va a cuidar, te va a proteger, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Si no la has experimentado, este es el momento oportuno en medio de esta pandemia para que vos te tomes realmente fuerte de la palabra de Dios y inclusive puedes ponerte cara a cara en oración con Dios y decirle, si esto es verdad, yo quiero que esto suceda en mi vida también. Ahora, para terminar, simplemente, los hebreos que salieron de Egipto en el tiempo de Moisés pasaron por un gran desierto. Y ellos decían cuán grande y terrible era este desierto. Pero en ese ambiente de desierto fue donde experimentaron los milagros más sorprendentes de toda la historia de los judíos. En ese lugar donde parecía que ellos iban a terminar muriendo, fue donde realmente Dios, el Todopoderoso, se mostró con toda su gloria.
Aún sabés la historia de que pasaron por el mar en seco. Una nube los cubría de día para que ellos puedan saber dónde iban. Una columna de fuego los calentaba de noche. ¿Querés saber más? Cuando tenían sed, golpeaban la roca y salía agua. Todos los días le caía la comida en forma de maná como alimento. Y así, una tras otra, en otra se encontraron con aguas que eran amargas. Y sin embargo Dios les mostró a Moisés que ponga una rama y se endulzaron. Ellos en el desierto fue en el lugar donde más experimentaron el poder de Dios. Así que este es un momento que ya lo he dicho varias veces y lo voy a recalcar hasta que te pueda quedar grabado. Es un momento y es un tiempo espectacular para que Dios se muestre en nuestra vida con todo poder. En el área que vos puedas tener en cuenta, ya sea económica, ya sea matrimonial, ya sea espiritual, laboral, la que vos quieras, tenés que vivir la palabra, tenés que escudriñar la palabra, abrazar la palabra, porque ella va a ser la que te saque de este momento y va a ser la que nos va a sacar victoriosos de este gran desierto, si se puede llamar así, que estamos atravesando. ¿Y sabes qué? Te dejo la frutilla del postre. ¿Sabes quién comenzó su ministerio después de haber atravesado un gran desierto? Jesús. Jesús se fortaleció en un gran desierto, a pesar de haber estado tentado por el diablo. Sin embargo, él, después de haber pasado por ese desierto que el Espíritu Santo lo mandó para que lo atraviese, desde allí en adelante él comenzó su ministerio para no terminar más, porque él aún sigue vigente y él está vivo y él tiene poder para sacarnos de todo este mal que nos está atrayendo este virus. Así que si pensás que estar en un desierto es malo, quizás hoy cambies de opinión y sepas que puede ser un tiempo perfecto, un tiempo oportuno. Así que yo te dejo esta palabra. Lee el libro de Isaías, capítulo 40, en donde Isaías, por medio del Espíritu Santo, tiene esa profecía. Pero también lee los evangelios. Está en Mateo, en Marcos y está en Juan. El momento en donde Juan el Bautista empieza a decir: preparen el camino, voz que clama en el desierto. Y esta es la voz del Espíritu Santo que te dice: no bajes los brazos. Una vez más te recalco, no bajes los brazos, porque el Espíritu Santo es la voz que está en este desierto en tu vida, es la que te va a fortalecer para que salgas victorioso o victoriosa de ella. Así que Dios te bendiga grandemente. Espero que te haya servido este mensaje, y si vos pensás que estás en un desierto y el desierto es malo, ojalá hoy cambies de opinión para entender que en los mejores momentos es donde Dios así se está mostrando en nuestras vidas. Así que saludos a todos aquellos que están viendo este mensaje. Como siempre digo, un saludo de mi esposa, un saludo de mis hijos, y espero que todos estén bien y que pronto nos podamos ver y podamos abrazarnos, no tan virtualmente, sino de hecho y de verdad. Dios te bendiga mucho.